Para empezar, quiero presentarles al ingeniero Adolfo Gálvez Villacorta. Él es egresado de la UNI, cuenta ya con 37 años de experiencia profesional, tiene estudios de maestría en estructuras en la UNI y ha seguido varios cursos de administración y finanzas en ESAN. Es profesor de la sección de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI en los cursos de Ingeniería Sismo Resistente Avanzada y Diseño Avanzado en Concreto Armado. Su labor como empresario es ya bastante amplia, con más de 70 proyectos inmobiliarios ejecutados durante los últimos 29 años en Lima, provincias y en Centroamérica. Ha sido vicepresidente y presidente del capítulo peruano del ASI. Ha sido también ganador de la primera edición del Premio Graña y Montero a la investigación en la ingeniería peruana. Con ustedes, el ingeniero Adolfo Gálvez, quien nos expondrá el interesantísimo tema ¿qué tan segura es la vivienda en los conos ante un terremoto? Un aplauso para el ingeniero, por favor. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas que procuraremos hacerlas de la forma más simple posible, porque el tema puede ser tan sofisticado como para que nadie lo entienda o tan simple para que todos lo entiendan. Vamos a ir por la segunda opción. ¿Cuál es la idea central de la charla que les vamos a dar? La idea central es simple. La informalidad cuando construimos nuestras viviendas, no la autoconstrucción. La informalidad es un mal negocio para el que construye. La informalidad es cara y mata a la gente. Y esperamos que cuando terminemos la charla, esta idea cale en ustedes. Hablemos primero de lo que demanda a nuestras viviendas. Son los terremotos. Todos los que estamos en esta sala, con más canas o menos canas, sabemos de qué hablamos. Los terremotos están presentes en nuestro país, especialmente en la costa, y van a estar presentes cuando ninguno de nosotros estemos todavía siquiera pensando en vivir en la superficie de la Tierra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El Perú es un país sísmicamente activo, lo ha sido y lo será. Nos guste o no nos guste, nos asuste o no nos asuste, esa es nuestra realidad. Los sismos han estado ocurriendo antes de que estuviéramos en esta parte de América del Sur y seguramente seguirán ocurriendo cuando ya no estemos en esta parte de América del Sur, porque es la naturaleza del planeta. Miren ustedes, si nosotros graficamos los siglos versus la magnitud de los sismos que ocurren, podemos agrupar a los sismos en tres grandes subconjuntos. Uno es el que llamamos los sismos ocasionales, que están entre 6 y 7,5 de magnitud Richter. Y no hablo de los que son menores de 6 porque eso pasan todos los días. Así que cuando vean en los periódicos que les dicen ha habido un sismo de magnitud 3,5, un sismo de magnitud 4, sonríanse. Eso ocurre en cada 3 días, cada 4 días. A veces ni los percibimos. Ya pasando los 5, magnitud 6, 7,5, es un sismo ocasional, es algo interesante. Si nosotros graficamos nuestros sismos, parecería de que han empezado a ocurrir en el siglo XX. No, han ocurrido todo el tiempo. Lo que pasa es que no tenemos registros de esto. Pero en el siglo XX ya empezamos a prestarles atención. Estos sismos son no muy agresivos, no dañan mucho, matan casi nada. Después tenemos los sismos que se denominan raros. Son los sismos que tienen una magnitud entre 7,5 y 8
son los sismos que las normas técnicas especifican como aquellos que deben ser resistidos por las edificaciones. Miren ustedes, también hay en un número apreciable entre 1900 y 2000. Y antes seguramente han habido, pero no tenemos registros. Después de eso, tenemos los sismos que denominamos muy raros. Un investigador americano, el profesor Klickner, acuñó el nombre de el sismo "oh Dios mío". Viene del inglés "oh my God", porque cuando lo sientes, si sobrevives, realmente quedas marcado. No hemos tenido últimamente uno de esos. Ninguno de los que está presente en la sala tiene siquiera la menor idea de cómo va a ser. Sin embargo, históricamente, por tradición folclórica, sabemos que ocurre más o menos uno cada 100 años en distintas partes, generalmente de nuestra costa. El último que más o menos se califica como esos no quiere, ahí está, hay que tratarlo con cariño. Tenemos el de 1970 que mató 70.000 personas en la zona de Huaraz, es este. El de Pisco que mató 600 personas es este. El de 1940 es este, más o menos grande. Y de ahí hay lo que se denomina un silencio. Ese silencio sísmico, hay una serie de investigadores muy reputados, tanto peruanos como extranjeros, que nos dicen que va a ocurrir y que va a ocurrir frente a las costas de Lima, entendiendo que podría estar entre Cerro Azul y Paramonga, por ahí, y va a ser de magnitud 9 o más, comparable con el de Japón de hace un par de años. No los vamos a aburrir diciéndole cómo es que ellos llegan a esa conclusión, pero ahora es muy práctico. Los satélites miden cómo se desplazan los continentes, y cuando los continentes se desplazan, uno, en el caso peruano, uno se mete debajo de otro, en la placa de Nazca y la placa americana, y cuando se mete una placa debajo de la otra, como son cosas ásperas, la energía se va acumulando, y esa energía se libera cada 100 años, y cuando se libera esa energía, si ocurre en una longitud muy grande, 300 kilómetros, 400 kilómetros, se producen estos eventos que son catastróficos. Puede ser que los investigadores acierten en si es a 30 años o a 20 años o a 50 años. No lo sabemos. Podría ser ahora en la noche, como podría ser el 2060. Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que va a ocurrir. Y es nuestra responsabilidad trasladarle al público esa realidad. Muy bien, esos son los sismos. Ahora hablemos de las viviendas. ¿Qué requerimos para que una vivienda sea segura? Son 3 los pilares fundamentales de una vivienda segura.
La primera es tener materiales adecuados. Eso es fundamental. Y los materiales pueden ser disímiles: acero estructural, albañilería, concreto, quincha, adobe. Cada uno de ellos tiene una forma de ser diseñado, y si se cumple con eso, vamos bien. Lo siguiente es cumplir las normas. Y en eso cojeamos, pues nosotros los peruanos somos informales. Le sacamos la vuelta a las cosas, nos colamos en las colas, pasamos las luces rojas. Y como no nos pasa gran cosa, lo seguimos haciendo. En el caso de la vivienda, no hacemos caso al Reglamento Nacional de Edificaciones, que es un librito que está en la página web, ya sea del CENCICO o del Ministerio de Vivienda, y que todos aquellos que quieren aprender a construir o que construyen para terceros o para sí mismos deberían leer. Y el tercer pilar es, teniendo buenos materiales y sabiendo cómo deben ser usados, necesitamos profesionales que hagan el diseño, profesionales que construyan adecuadamente lo que se ha diseñado y profesionales que supervisen la calidad de la construcción, porque de repente me ahorro un poquito en el cemento, de repente le pongo más agüita a la mezcla para que sea más fácil latearla en la columna, o de repente, pues, ¿para qué le voy a poner una varilla de medias y con una de 8 milímetros es suficiente? Y me engaño, y le engaño a mi cliente, y gano más plata, por supuesto, porque el cliente no sabe. Entonces, eso es parte de la informalidad que nos aqueja. ¿Y por qué la informalidad nos aqueja y la gente la sigue aceptando? Porque piensa que es, entre comillas, más barata. Y ahora vamos a demostrar que no lo es. Una cosa cuesta varios conceptos. Tienes el costo inicial, que es lo que tú egresas el día que lo haces. En el caso de la vivienda, material más mano de obra. Dejemos de lado el suelo. Después tienes el costo del mantenimiento durante todos los años que la usas. Tienes el costo de las reparaciones por las demandas, generalmente en nuestro país, de tipo sísmico, que la van a solicitar y que tú vas a tener que resanarlas. Y al final tienes el costo de recuperación o lo que tú recoges de tu vivienda cuando la demueles. La vivienda te cuesta la suma de esos conceptos. No es solamente el costo inicial. En nuestro país, después de 50 años de crisis, arriba, abajo, devaluaciones, inflaciones, etcétera, 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 nos habíamos olvidado de esto y solamente vivíamos pensando en el costo inicial, en el costo del día. Las cosas están cambiando en el país para bien. Entonces ahora tenemos que entender que lo que las cosas cuestan no es solamente el egreso inicial. Uno debe tomar en cuenta todo, un futuro. El futuro de mis hijos, el futuro de mis nietos esté en esa vivienda. Y por lo tanto, para decidir cuánto cuesta, tengo que decidir cuántos años la voy a tener, qué ampliaciones le voy a hacer. Entonces, una vivienda es segura si cumple con esos 3 requisitos: buenos materiales, cumplir con las normas y profesionales que garanticen el buen uso de los materiales y la buena aplicación de las normas. Y así le estaremos haciendo frente a los sismos. Entonces,
Ahora que sabemos que es una vivienda segura, compartamos criterios para ver cómo definimos una vivienda informal. Primero, autoconstrucción no es sinónimo de informalidad. Autoconstrucción significa yo, usuario, pongo mi manito en ejecutar los trabajos o parte de ellos. Yo puedo hacer autoconstrucción en una vivienda formal. Informalidad significa que no usamos los materiales adecuados, que no cumplimos con los reglamentos o que no construimos con la calidad que es mínimo tener. Esto suele reflejarse en la falta de licencia de construcción. Bueno, aquí tenemos que reconocer que los municipios también ponen su cuota en hacer difícil pues obtener la licencia, ¿no? Una licencia te puede demorar cualquier cosa entre 3 meses y 3 años. Pero ese es otro tema, ese es un tema de trámites. Pero los planos deben ser hechos por profesionales y no tiene que ser caro. La construcción debe ser hecha con mano de obra calificada. Hay 400.000 o 500.000 trabajadores del sector construcción a nivel nacional. Y la supervisión debe ser hecha por personal capacitado. Como un dato, de todas las viviendas construidas en el país entre el 2007 y el 2010, el 86% de ellas no tenían licencia de construcción. Miren ustedes el nivel de la informalidad. Yo sé que alguien estará pensando, pero no ha pasado nada. Hace 40 años que no pasa nada, hace 50 años que no pasa nada. ¿Cierto? Pero ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo eso puede cambiar. Y si cambia, ¿cuánto cuesta? ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen por la informalidad? El primero, hacemos la casa en el sitio que no debemos hacerlo. Generalmente en torrenteras secas, en laderas empinadas inestables, en cauces secos de cursos de agua. ¿Por qué? Si está seco. Ahí nos olvidamos que el niño viene cada 15 años y después estamos viendo cómo en Chosica se llevan las viviendas que están puestas en los cauces de las torrenteras. ¿Se acuerdan el año 83 como el Guaycoloro llegó casi hasta la Plaza de Armas acá en Lima? O el año 89, 98, sí, 98, cuando los ataúdes del cementerio de Trujillo flotaban por la Plaza de Armas de Trujillo. Ese es el fenómeno del niño y ese pasa cada 12, 15, 20 años. La memoria de la sociedad es de 7 años. No importa el tipo de desgracia que suframos, a los 7, 8 años la gente se olvidó. No cumplimos con los reglamentos. Ahí veo a mi gran amigo, el ingeniero Pasquel, que les va a hablar del concreto y los mitos y realidades del concreto que se hace en los conos. Pero básicamente de estudios e investigaciones que ha hecho Enrique, se encuentra de que usan 8 bolsas de cemento por metro cúbico, lo que es regalar la plata. 8 bolsas de cemento son 330 kilos, 340 kilos por metro cúbico. Cuando las concreteras lo hacen con 150 para un concreto de 175 o 210. Esa diferencia se llama tecnología. Y aún así la resistencia que le sacan al concreto
es de casi la mitad de lo que debería ser. Ese es el costo de la informalidad. Gasta más y recibe menos. Como no conocen de normas, le ponen pocos muros en la dirección más débil de la edificación, en el primer piso. Y encima, como el millar de ladrillo pandereta es más barato que el millar de ladrillo King Kong, lo hacen con pandereta. Eso se llama que llueve sobre mojado. Pero no pasa nada, ahí están las casas con pandereta que no se han caído. Falta una palabra, todavía. Cuando venga ese sismo del que hemos hablado, doble contra sencillo. La gente que está dentro de esas casas se va a morir. Los primeros pisos van a explotar, porque el ladrillo pandereta es más frágil que el otro ladrillo. Y a una cierta deformación del entrepiso, sencillamente en un momento dado se desintegra. Y la gente no va a tener tiempo de salir. El segundo piso se va a caer sobre ellos. Eso es lo que va a pasar. Pero lo hicieron más barato al comienzo. Y además no había pasado antes. Pero va a pasar después. Y usamos peones en vez de operarios. Los amigos de los sindicatos, cuando quieren su cupo en las obras, te traen un lustrabotas y te dicen que es operario y lo pones a que asiente ladrillos. Los muros están desplomados, las juntas no tienen 1 centímetro, el mezclero no sabe qué mezcla hace. Pero ellos cogieron la suya. O te viene la población y te dice: un ingeniero tiene que entrar porque si no le paro la obra y todo lo demás. Y entonces, independientemente de que entran y tienen 1000 problemas, porque como no conocen del trabajo en construcción civil, sufren accidentes, se caen por los pozos de los ascensores, los aplastan las calzaduras mal hechas. ¿Por qué? Porque se gana bien pues en el sector. Y eso lleva a que tengamos interés en meter gente. Pero la informalidad significa todo eso. Vamos a ver el caso en el que usamos ladrillo pandereta y concreto de mala calidad. No porque hayamos usado pocas bolsas de cemento en la mezcla, sino porque la relación agua-cemento, y yo no quiero entrar en temas técnicos que seguramente Enrique más tarde lo va a hacer mucho más claro, es inadecuada. Y en las normas, el librito ese que nadie conoce, básicamente se incumple la norma en la parte de sismo resistente, la norma en los materiales. Hay un párrafo específico en la norma que te dice que el ladrillo pandereta no debe ser usado en albañilería confinada. Está prohibido. Cuando ustedes asienten su murito de albañilería confinada con ladrillo pandereta y usen ese muro como muro portante, es como si le pusieran una pistola en la cabeza al dueño y empezaran a disparar. En una de esas, ¡po! Así que la próxima vez que hagan eso, no lo vayan a visitar, porque de repente cuando están ustedes visitándolo, viene el terremoto. Y entonces ustedes pagan por lo que hicieron. Y ya en el diseño y la construcción, está de más pues decirles, ¿no? Ahora todos son maestros constructores. Hay señores maestros constructores a los que uno se saca el sombrero. Yo, con las canas que tengo, todavía visito al primer maestro constructor que tuve. Gente de primera, una experiencia increíble. Pero con el devenir de los años, mientras más fuerte es el negocio, menos exigentes somos. ¿Por qué? Porque nos gana la presión. Y ahora todo operario ya se siente maestro constructor.
Y no es así, pues. Puede ser un señor operario, pero no es un señor maestro constructor. Para ser maestro constructor, o tienes 20 años en el giro aprendiendo, o te vas a Sencico, o te vas a Capeco, o te vas a, no sé si habrá otra escuela técnica para eso, pero tienes que pasar por ahí. ¿Cómo sabemos los ingenieros que algo no aguanta? Los ingenieros solemos ser gente parca, hablamos en base a hechos, a números. Por eso es que hay tan pocos ingenieros en la política. Miren ustedes, eso es un muro que va a ser ensayado en una universidad. En este caso, eso es el SISMIT de la UNI. Entonces, para saber si un tipo de material es resistente, lo sometemos a unos empujes laterales. No sé si ven acá ustedes, esto es un gato, un actuador, que va a hacer que el muro se mueva así, para distintos niveles de fuerza. Y al moverse así, está simulando un terremoto. Mientras más lo movemos, estamos asociando eso con un terremoto de mayor fuerza. Y así aprendemos cuánto aguantan los muros. Y sabiendo cuánto aguanta un muro, podemos asumir cuánto va a aguantar una casa, un edificio, etc. Porque solo por el papel y una fórmula, eso no es todo, ¿eh? Eso es parte nomás. Hay que hacer este tipo de cosas. Si nosotros graficamos la fuerza y la deformación, nos sale una figurita así. Acuérdense cómo es esta figurita. No vamos a entrar en temas técnicos de ductilidad, plateas, lazos histeréticos. No es el auditorio. Pero todos los materiales tienen comportamientos que pueden graficarse en forma similar. A ver. Aquí medimos cuánto aguanta, cuánto resiste. ¿Qué pasó? A ver, ahí está. Y aquí medimos cuán fuerte es el temblor. Desde los temblores simplones hasta los raros, hasta los muy raros. Eso es lo que nos enseñan en la universidad. Eso es lo que le enseñamos a los chicos. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos hecho el ensayo, medimos las grietas, vemos cómo queda el muro con talones aplastados, ciertos ladrillos triturados. Este muro todavía podría, quién sabe, recuperarse, pero quién sabe, recuperarlo sea tan caro que mejor es botarlo y volverlo a hacer. Pero eso es lo que hacemos. Acuérdense, este es el sismo que esperamos, estos son los sismos de la norma y estos son los sismos que siempre ocurren. Aquí tenemos en negro la radiografía de la albañilería confinada con un ladrillo de acuerdo a la norma, quincón de 18 huecos, industrial, tipo 4. Y en rojo, un muro igualito, pero hecho con ladrillo pandereta. Comparemos el pandereta con el otro. ¿Qué es lo que podemos ver? Hasta por aquí el pandereta resiste igual que el otro. Y después el pandereta ya no jala más y a un cierto nivel sencillamente no da, se cae. Mientras que el otro todavía aguanta más. Este rango representa los sismos ocasionales, lo que yo llamo dioses peruano.
Y eso es lo que está engañando a la gente. En este rango, el pandereta y el ladrillo King Kong se comportan en forma muy similar. Por eso es que la percepción de la gente es que no hay diferencia entre uno y otro. Salvo que se hayan ido a Pisco a mirar después del 2007. ¿Ok? No hay mayor diferencia, miren ustedes. Los lazos son similares, la resistencia es similar, perfecto. Si ahora ponemos los sismos raros, los de la norma, vemos que el pandereta, dependiendo de cuán raro sea, de aquí a aquí, por aquí aguanta, por aquí ya no tanto, el otro resiste más, y por aquí el pandereta llega sacando la lengua. Esto significa que aquí se ha dañado mucho más, porque resiste menos. Pero, ¿y si ponemos el otro sismo? ¿Dónde está el pandereta? Ya no hay. No llegó. Ese es el escenario que les describí hace un rato. El primer piso colapsó, el segundo piso, que trabaja menos, se cayó sobre el primero y ahí quedó la gente. Como vamos a ver. Moraleja. El pandereta funciona en la medida en la que Dios sea peruano. Pero el día que Dios está ocupado en otra cosa y viene un sismo más fuerte, no funciona. Y eso díganselo a la gente, porque la gente no lo sabe. La gente piensa que Dios es peruano. En este caso, ni Dios lo salva. Un ejemplo de números rápido, una casita típica de 2 pisos, que esto lo encuentran en un manual que está en la página web del Censico, que les recomiendo que lo bajen. Es muy ilustrativo de lo que se debe hacer con la albañilería. Y aquí pues de todas maneras como ingeniero tenemos que usar gráficos y echar números complejos. Pero la albañilería formal tiene en promedio una resistencia como esa curva roja y la informal esta de acá. ¿Ven ustedes? Menor, excepto en el inicio. Y eso es lo que nos engaña. Como no hemos pasado por un sismo realmente fuerte, pensamos que funcionan igual. Pero los ingenieros podemos hacer simulaciones, jugar con las computadoras, etc. Entonces aquí tienen la probabilidad de colapso, eso se llama curva de fragilidad. ¿Para qué sirve? No se preocupen. Solamente que mientras más alto es este valor, significa que colapsa más frecuentemente. Y colapso igual muerte. Entonces, si echamos nuestros números, veremos de que las estructuras informales se dañan mucho más que las formales. Y aquí solamente estamos tomando en cuenta el efecto pandereta. Es una estructura bien diseñada, que no le han quitado los fierros que eran necesarios. Si ponemos más elementos a la ecuación, los daños son mucho mayores en la informalidad. Y al final de cuentas podemos demostrar que la informalidad es cara. ¿Por qué? Porque en promedio pierde 58 veces más la vivienda informal que la vivienda formal. Mal negocio, pues. Y también podemos decir que la informalidad mata, porque tiene 53 veces más de probabilidad de colapso que la vivienda formal.
Pisco. Miren ustedes qué interesante. El segundo piso, ahí está, en este lado de la casa. En este lado de la casa, este es el techo del segundo piso y este es el techo del primero. Observen qué pasó. En este caso, el segundo piso desapareció. Y aquí el primer piso desapareció, el segundo piso se cae y se apoya en la vivienda vecina. Pero si miramos con un poquito más de atención, acuérdense que Pisco es aquí, ¿ok? Es este sismo de acá. Casi un cataclismo, pero no con todo. Observen ustedes, aquí donde se ha caído, ¿qué ladrillo es ese? Pandereta. Porque de repente el ingeniero es farolero, pues viene aquí, nos cuenta unos números y nos quiere asustar. No, ahí está, ¿ven ustedes acá? ¿Qué ladrillo es ese? Pandereta. En el mismo sitio, una casa con pandereta, ese es su primer piso. Eso es lo que va a pasar. Pero repetido 100.000 veces. En Lima se espera 50, 75.000 muertos, 300.000 heridos, 200.000 colapsos. Y aquí, ¿qué ladrillo es este? Sin ser industrial, este es un ladrillo quincón, artesanal, pero miren ustedes, ahí está. Funcionó. ¿Quieren más pruebas de que el pandereta no funciona? ¿Quieren más pruebas de que vivir en una casa que tiene ladrillo pandereta es jugar a la ruleta rusa? Ahí tienen la respuesta de si las viviendas en los conos son seguras o no. Yo no se las voy a decir. Ustedes saquen sus conclusiones. Más pandereta. Bien construidito, bien asentado, con sus columnas, sus vigas. Miren ustedes el primer piso. Aquí aguantó un poco más. Más pandereta. El segundo piso se fue sobre el primero. ¿Ven? Pandereta. Ahí está. Si después de esto siguen insistiendo en construir con pandereta, problema de ustedes. Pero cuando se vayan a dormir, duerman cerca de la puerta. Eso es lo que pasa. Compatriotas nuestros que pierden su vida innecesariamente. Eso es Pisco. Espero que lo que hemos compartido demuestre que la informalidad es un pésimo negocio. No hay negocio en usar pandereta. No hay negocio en batir mi mezcla. No hay negocio. Me engaño. Cuando soy informal ante sismos ocasionales, no noto la diferencia. Ante sismos raros, pierdo plata. Pero ante sismos muy raros, me muero. Y conmigo se muere mi esposa, mis hijos, mis nietos, hasta el gato. Entonces, es cierto, la informalidad es cara y mata. No seamos informales, no sigamos haciendo eso. No nos engañemos. Eso es todo lo que tengo que decirles. Muchas gracias. ¿Estamos en el tiempo? ¿De repente alguien quiere hacer una pregunta? De repente, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda, preguntas? Los invitamos a formularla en este momento al ingeniero.
Podemos pasarles un micrófono. ¿Tenemos un inalámbrico? ¿Sí? ¿Quién tiene alguna consulta para el ingeniero, por favor? Ingeniero, una consulta. El tema de los diseños, que es de donde uno parte para cualquier construcción, muchas veces nos hemos topado con que existe el problema de columna corta, que se da en caso de sismos y que tiene un efecto bastante importante. ¿Usted nos podría explicar de una manera muy general cómo es que se produce este efecto y por qué razones? Para saber inicialmente de una manera muy general y tener en cuenta este error que se comete frecuentemente. Sí, por supuesto. El tema es que es técnico la respuesta, así que ustedes me disculparán. Los elementos, cuando se deforman lateralmente, toman una cantidad de fuerza que es inversamente proporcional a su altura. Entonces, si yo tengo dos columnas de la misma altura y se van a deformar así, las dos toman la misma fuerza al deformarse. Pero si esta columna no es de aquí para acá, sino solo mi mano, y se deforma igual, toma proporcional al cubo de la inversa de su altura. Ese es el fenómeno de columna corta. Ocurre generalmente en las ventanas altas de los baños. Es clásica en los locales escolares, donde en un lado tienes muros totalmente cerrados y en el otro tienes ventanas altas para dar iluminación a los alumnos. En las normas, el fenómeno de columna corta se resuelve aislando los muros que llegan a la columna con Tecnopor, una junta, Chema Junta, en fin, cualquier producto que tengan ustedes, ¿no? Y con eso se resuelve. No debería ser un fenómeno que se presente ya. Es conocido, estudiado, hay 1000 ejemplos, pero como dice el caballero, siempre se presenta. ¿Por qué? Porque no aprendemos, pues. Y quiero aprovechar para decirles una cosa que les va a interesar. De esas dos viviendas que hemos usado como ejemplo, la formal y la informal, son viviendas de 80 metros cuadrados. La formal tiene un casco que vale 70.000 soles sin tarrajear. La informal tiene un casco con ladrillo pandereta que vale 55.000 soles. Pero yo puedo reforzar la vivienda informal con una inversión que no llega a los 4.000 soles. En los primeros pisos, refuerzo 10, 12 metros cuadrados de muros. Y no es un refuerzo complicado, pueden usar mallas y después lo pañetean. Y consiguen que la vivienda informal resista como la formal. Eso es un excelente negocio para la gente que ha tenido la mala suerte de hacer su vivienda en forma informal, disculpen la redundancia. Se puede resolver el problema, no es muy caro. Con 3, 4.000 soles por vivienda salvaríamos miles de vidas. Se va a dañar, sí, pero no se va a caer y no va a matar a la gente. Gracias.